Hola, buenos días. Hoy estamos comentando el video desde otro lugar. Siempre lo comentamos desde la cocina, pero hoy lo estamos comentando desde el carro. Ahorita me tocó manejar porque vinimos a recoger un carro de un cliente para llevarlo a arreglar. Vamos a estar trabajando hoy en la casa. Me gusta más cuando trabajamos en la casa porque así puedo estar tomando agua, pues, y puedo ir al baño y todo, y me siento más a gusto, porque en cambio cuando trabajamos fuera, no, como pues no hay baño, pues si me dan ganas de hacer pipí no puedo ir y me tengo que aguantar, y eso es lo que me causa mis infecciones de orina, pienso yo, el aguantarme. Aparte de que pues es hereditario esto de la infección. Ya les he contado que mi mamá, bueno, en otro video les conté que mi mamá sufría mucho de eso, por eso es que creo que a mí me da muy seguido, porque ella lo sufría y ya me dijeron en el doctor que puede ser porque no tomo suficiente agua, porque porque puede ser de herencia, por muchas razones me dijeron, y pues ya descarté todas las demás. Lo única que me quedó fue porque es por herencia. Por eso es que me dan las infecciones, y pues sí se siente muy muy feo. Las personas que han pasado por eso van a saber lo que se siente, y pues sí es muy muy incómodo. Y pues sí, ahorita me tocó manejar, y como les digo, pues me gusta mejor trabajar en la casa. Así yo puedo estar tomando todo el agua que quiero y no puedo ir al baño a gusto, no tengo que estarme aguantando. Y pues sí, ¿qué más les puedo contar? El día de ayer fue diferente. Tuvimos que ir a un rancho y ya estuvimos todo el día. No sé si les gustan los tipos de videos que hago, si les enseño en lo que trabajo. Antes me daba más pena andarlos subiendo, me decía no, mejor no, y no los subía. Porque decía, no, yo pienso que a nadie le va a interesar pues ver a una mujer que trabaja en mecánica, pero pues pienso que no tiene nada de malo. Como puede que haya personas que sí les guste mi video, puede haber personas que no. Yo sé que hay público para todo, ¿verdad? Hay personas que les gusta más como ver cosas de limpieza. También subo cosas así cuando las hago, pero no es siempre. Como ahorita pues ando trabajando, les cuento un poco de lo que va pasando en mi día. Y pues sí, antes me daba como penita estar grabando, como lo que hacía, decía, no, es que a nadie le va a interesar esto, es que a nadie le va a interesar el otro. Y ahora me he puesto a pensar, digo, pues si no lo trato, pues no voy a saber si a las personas les gusta o no. Y es que esto de la mecánica, la verdad es que viene ya de familia. Mi abuelo fue mecánico, mi papá, mis tíos, esto ya viene de familia de mecánica. Muchas personas me preguntan, ¿te gusta? ¿Te gusta en realidad? Y sí, sí me gusta. No les voy a negar, es un trabajo muy estresante, muy pesado, pero pues es un trabajo digno. No creo que haya por qué avergonzarse de él ni nada. Antes sí era más como que muy muy raro ver a una mujer mecánica que supiera de eso, pero pues sí, así es. A ver, ya les estaré grabando un poquito más en la casa. A ver qué ando haciendo. Nos vinimos por otro camino porque por el otro que nos íbamos a ir había mucho tráfico. No por lo mismo de ayer, sino por otra situación, porque cerraron la carretera, porque andan, yo creo, limpiando, yo no sé por qué. Y mire que estaban cerrados algunos carriles, y como es una carretera de como 4 carriles, ya con que cierren uno se hace un trafical. Entonces tomamos la opción de venir por otra parte. Y pues ahorita en la mañana fui a dejar a mi hija a la escuela, como siempre. Hice desayuno. Pues lo mismo de siempre, ustedes saben. Me tomé mi café. Dejé al gato ahí en la casa, enfadoso que es. Ese gato es muy, tiene su... Ay, cada animal es diferente, ¿eh? Cada gato es un mundo. Son muy diferentes. He tenido varios. Tuve uno color amarillo,
Ese me lo regalaron porque a una muchacha le dije que yo tenía un perrito, que yo no lo podía tener. Le digo, te regalo al perrito. Y luego ya me dijo, me salió ella y me dice, uy, dice, pues yo tengo un gatito que ando regalando. Dice, ¿no lo quieres? Y yo como que, no, pues le digo, es que no quiero gatos. En aquel entonces a mí no me gustaban los gatos. Los gatos para mí era como que no me hallaba con ellos. Yo decía, ay no, es que los gatos tienen todo de pelos y no me gustaban. Y pues ese gatito amarillo que me regalaron era un machito. Primero me enojé con la muchacha, le digo, oye, le digo, el gato tú me dijiste que era cariñoso y no es para nada cariñoso, es como bien huraño. Y ya me dijo ella, oh sí, sí, aquí es bien cariñoso. Digo, no, pues conmigo no, pero es que el gatito apenas estaba acoplando a mi casa, a mí pues, pero ya después que agarró confianza, ya el gatito era muy súper cariñoso. Yo me acuerdo que llegaba en las tardes y ya me acostaba así un rato en el sillón porque ya me había bañado y todo, y dije, voy a ver un ratito el teléfono que no podía ver porque el gatito llegaba y con la cabeza lo golpeaba hasta que me lo tumbaba de las manos, y era porque quería que lo sobara a él. Entonces pues ya desde ahí quedé enamorada de los gatos, no sabía que te podían dar tanto cariño. Y ya pues después de él se me murió porque le dio una infección de orina y se me murió. Me dolió tanto su muerte. Todavía lo sigo recordando. Me da mucha tristeza acordarme de él. Tengo ahí sus fotos y todo. Y pues sí, fue un gatito muy lindo. Después de él tuve, como se me acababa de morir, yo cuando se me murió yo dije, no, yo ya no quiero más. Ya ven que uno queda dolido, queda como triste, resentido. Dije, no, yo ya no quiero más animales. Y la señora que me ayudaba a cuidar a mi hija en aquel entonces, mi hija estaba chiquita, la señora me ayudaba a cuidarla, a recogerla de la escuela. Me dijo, para el Día de las Madres, me dijo, le tengo un regalo, y se me hizo raro porque ella no me regalaba así cosas. Y me dio una bolsa, y que de la bolsa saltó un gato, era un gato siamés. Y ya pues lo tuve ese gato, lo crecí y todo, duró conmigo 3 años. Después de ahí el gato se fue de la casa, no supe qué pasó con él, se fue, ya no lo volví a ver, pero pasaron 6 meses y el gato volvió. El gato regresó, estaba en el techo, yo por ahí tengo unas fotos, apenas se alcanza a ver, pero yo lo miré. Y luego hasta el día siguiente volvió, se me hace, y le di comida. Sí, fue como un día o 2 que volvió. Entonces yo le di de comer. Le di comida, dije, pues para que se quede, ¿verdad? Pero no, el gato no quiso quedarse, no le gustó la vida estar conmigo. Prefirió irse, tomó su camino, no sé si tendría otra casa o qué, pero el gato de vez en cuando vuelve y me echa ahí una mirada. Y ya pues yo lo miro a él y es todo, no quiso hacer vida conmigo, no quiso estar conmigo la realidad. Después de él, pues que se fue, ya también quedé un tiempo así como que enojada, resentida, dije, no, los gatos son bien traicioneros, nomás crecen y se van, y siempre he comparado a los gatos con mi primer gatito, el primer gatito amarillo que les digo, ese se llamaba Baquetón. Porque ya que agarró confianza, no hombre, ya se había adueñado de la cama. Ya siempre que yo llegaba del trabajo, él estaba acostado, estirado en la cama. Por eso le puse Baquetón, porque le dije, oye, tú ya te crees mucho, ya te crees dueño de la casa. Entonces, pues, después de él, en Facebook, una muchacha había puesto que si no había alguien que regalara gatitos. Y estaban personas ofreciendo los gatos por mensaje, y yo le escribí a una muchacha, le dije, oye, le digo, ¿tienes todavía este gatito? Que era el rayado. Dijo, sí, aquí lo tengo, y ya me lo dio. Nos quedamos de ver a cierta hora y ya, pues yo fui por el gatito, estaba chiquito en ese entonces, y pues ya también lo crecí.
ya ven lo que pasó, también se me fue, no sé qué pasó. Y pues ya para ahora, le di tiempo, lo estuve buscando en la perrera y todo. Fui varias veces hasta a buscarlo porque miraba algunos gatos parecidos, pero yo tenía que asegurarme que fuera él porque mi gato tenía un hoyo en la oreja. Porque, ay, eso sí, es que era muy peleonero. Él cada rato me regresaba golpeado. Un colmillo se lo tumbaron. También por eso yo sabía cómo distinguir a mi gato, porque le faltaba un colmillo y la oreja tenía un hoyo. Y pues sí, lo miraba en foto y se parecían, pero ahora tenía que ir a asegurarme que si era él y andarle checando el colmillo y el hoyo en la oreja. Pero pues no, nunca lo encontré. Hasta ahorita lo sigo buscando, aunque ya tengo otro gato, yo lo sigo buscando porque, ay, para mí fue mi bebé, fue mi gatito lindo. Y pues sí, ahora tengo este blanco que me lo regalaron para Navidad. Bueno, me lo agarré un día antes de la Nochebuena. Lo agarré el 23 de diciembre y pues ahí lo tengo. Más que, ay, ahora ya tengo miedo que se me salga. Que tengo miedo que le pase algo, que lo atropelle. Ya ven que corre muchos peligros en la calle. Y pues no sé, tengo miedo. Pero pues también los gatitos tienen que ser libres. Y a ver cómo le hago. Voy a tener que ceder a dejarlo salir, a que explore, pero lo voy a llevar me dicen que si lo llevo aunque sea machito, a castrar, dicen que no se van de la casa, entonces es lo que voy a tener que hacer, que porque dicen que ya se hacen más flojos y no andan buscando gatas, que dicen que los gatos que se pierden así, que piensan que por eso se me perdió mi gato Rayado, porque se fue a buscar gata y a veces se desorientan, no saben hasta dónde se fueron en búsqueda de esa gata y pues ya no saben regresar. Aunque yo pegué, ¿cómo se llaman? Panfletos sí, panfletos le dicen, ¿no? Con su foto, puse mi número de teléfono, foto de él, a ver si lo encontraba alguien, pero no, nunca sí me llamó una vez un muchacho y me dijo, oh, creo que yo tengo a tu gato. Y ya me mandó foto, le digo, no es, le digo, porque ese gato está más blanco, mi gato es muy oscuro, es rayado pero color oscuro, y ese es un rayado color claro. Y ella me dijo, oh, no, pues está bien, pues y ya le dije, no, pues muchas gracias por tomarte tu tiempo de llamarme, de decirme. Y ya, pues así quedó. Como les digo, ahorita todavía lo sigo buscando en la perrera, aunque ya pasaron como 2-3 meses. Y pues ahora tengo este blanquito, ay no, este blanquito la otra vez fue a la tienda y encontré unas pelotitas así, unas pelotitas como de peluche, parecen sí de peluche. Y ay, todas las noches va y la sube a la cama porque ya quiere que juguemos con él. Y luego me dice que es raro, que porque un gato nunca te trae la pelota y luego se la lanzas y vas por él. Me dicen que es perro. Le digo, no es perro, es gato. Pero en la casa nomás le dan carrilla el perro. Háblele al perro. Le digo, no es gato. Pero pues sí le gusta jugar mucho al gatito. Ahorita estaba sentada en el sillón y luego llega y se me sube encima. Eso sí, me llena mucho de pelos. Porque es un perro hoy nomás. Ya se me está quedando lo de perro. Es un gato peludo. Esos gatos peludos y pues ya ven que tira mucho pelito. Ay, pero no importa, le digo. Que no hay nada que el rodillo que tiene como tape no solucione. Que se quita la pelusa, los pelos, todo. Y pues sí, tengo a mi gatito bonito. Mi niña está muy encariñada con él. También por eso tengo miedo que le pase algo, porque si le pasa algo al gatito de mi hija se va a poner muy triste y pues no quiero que esté triste. De por sí se va con la psicóloga, está yendo a terapia, que porque se siente mal a veces. Y pues yo decidí meterla a terapia con la psicóloga, a ver que la ayuden, a ver qué está pasando. Pues hasta ahorita no le he encontrado nada.
no sé qué le pasa. A veces platico con ella, pero no sé qué tenga. Pienso que es el estrés de la escuela. Pero pues sí, así están pasando las cosas. Ahorita ya mero llego a casa. Ya me estoy bajando aquí de la carretera, nomás que vengo con cuidado porque ya los carros no frenan, se atraviesan. La carretera la tienen cerrada. Se va a hacer un trafical, sí, de por sí se hace un trafical. Pero pues bueno, así las cosas. A ver qué más les sigo grabando al ratito, a ver qué más sigue pasando. No me gusta decirles como lo que voy a ir haciendo porque luego a veces no me salen las cosas y yo ya quedé con que iba a hacer algo. También por eso antes la regaba con los videos, porque les decía, oh, al rato voy a ir a hacer esto, y resulta que no lo hacía. Entonces ya no podía como, ¿cómo le voy a hacer en el video si yo les dije que iba a hacer algo y no lo voy a hacer? Y pues no me gustaría mentirles. Por eso mejor lo que vaya saliendo lo voy grabando y ya pues lo voy editando para así quede bien el video, porque antes, como les digo, les prometía, oh, al rato voy a lavar, y por X razón no lavaba y yo ya quedaba como, ¿y cómo le voy a hacer en el video que grabé si no? Ay, un hoyo. ¿Cómo le voy a hacer si ya les dije que iba a lavar y no lavé? ¿Qué les voy a subir? Luego se van a enojar conmigo, van a decir, ah, pues prometes unas cosas y no las haces. Y pues no, las cosas no son así. Bueno, pues chicas, los voy a estar dejando hasta ahorita. Ya voy a llegar a la casa y tengo que abrir el cerco. Y pues, como les digo, a ver qué más va sucediendo en el día. Nos vemos. Ya regresé a la casa. Ahora ando preparándome un shake de proteína. Ahorita me estaba tomando mi café, como pudieron ver. Y pues sí, aquí ando. Es la misma proteína del otro día. Nada más le pongo plátano, la proteína, y al mío le pongo poquito, unos 3 hielos y un poco de leche de almendras. Bueno, seguiremos viendo a ver qué sigue pasando. Esta proteína sabe bien rica. Si tienen la oportunidad de comprarla y probarla, háganlo. No les deja sabor a... Ya ven que hay unas proteínas que después de que te las tomas te dejan un sabor bien feo en la garganta. Esta no, para nada. Está muy rica. También, si no quieren comprar el bote grande como que para desperdiciar dinero, lo que pueden hacer, venden sobrecitos, nada más como para que la prueben. Ya si les gusta, compran el grande. Pero está muy rica, te les recomiendo. Anduve trabajando un rato, pero ya se hizo la hora de la comida y ya tengo hambre, pero el pollo yo creo lo voy a cancelar hasta en la noche. Y tengo que hacerlo porque si no se me va a agarrar bacterias y todo eso. Lo que voy a estar haciendo es que compré el otro día estas hamburguesitas. Son de pollo empanizado con tan picositas. Y luego había comprado unas papas. Entonces voy a estar calentando eso. Las voy a estar calentando en la freidora. Ahorita acabo de lavar el sartencito. Porque aunque tiene dos, uno estaba sucio y pues quiero utilizar los dos. En uno ponerle pollo para las hamburguesas y en el otro las papas para que así estén al mismo tiempo. Es lo que no me gustaba de la freidora vieja, que entonces quería calentar una cosa, tenía que esperarme y luego calentar la otra. Pero pues ahora lo bueno es que puedo hacerlo al mismo tiempo. Y pues es lo que estoy haciendo, estoy recalentándola. ¿Sí se dice recalentando? O sea, calentándola. Precalentándola, perdón. Esa es la palabra, precalentándola para luego poner las papas y las hamburguesitas. Son unas hamburguesitas pequeñas, ahorita se los voy a estar mostrando, espérenme. Déjenme abro rápido la caja. Ya traía el pan y todo. Una comida muy americana, pero pues te saca de un apuro y te quita el hambre. Eso es lo importante. Bueno, veremos a ver qué sigue pasando. Hace calor afuera. Aquí ya estuve poniendo las 3 piezas de pollo. Ahora lo voy a estar metiendo aquí en la freidora. Voy a prender y voy a ponerle pausa a esta para poner las papas. Ahora aquí ya estoy poniendo las papitas. Son de estas papitas que son como rizadas. Ya también las voy a poner a calentar. Ya volví. Ya me bañé, me
lavé el cabello otra vez porque sentí que se me ensució. Se me ensució ahora, como que hubo mucha tierra y eso. Y me lo quise lavar mejor, no pasa nada, nomás se me reseca un poco más como me lo decoloro. Esta parte se me reseca. Esta parte de aquí, como es mi color, pues está bien suavecito, no se me esponja, no nada. Pero esta parte de aquí, de donde está decolorado para acá, parece estropajo. Y ahorita espero que me estén viendo bien. Estoy utilizando un ¿cómo le dicen? Eso donde sostiene uno el teléfono, que lo utilizas para la mesa, como para selfie y todo eso. Nada más que no me acostumbro mucho como utilizarlo, pero ahorita estoy tratando de utilizarlo para así poderles grabar un poco más. Puedo alejar más, puedo acercarme más y así irme acostumbrando, porque a veces con tener la mano así estirada y luego me duele o se me está moviendo, o a veces toco la cámara sin querer y se ensucia. Entonces lo que quiero acostumbrarme a utilizar este aparato, nada más que como que se me va a hacer medio raro utilizarlo en la calle, porque pues ya ven que luego las personas a veces son medio, nomás miran que andas grabando algo y ahí están, parece que nunca han visto a nadie grabando. Y pues a lo mejor en la calle no lo utilicen mucho, pero cuando pueda a lo mejor sí, ¿por qué no? Cosa de que me acostumbre. Antes me daba más pena grabar, antes como que grababa, pero yo le ponía la voz al último. Entonces eso se me hacía muy difícil, porque grababa y luego ya no sabía cómo editar, porque a la hora que editaba y luego le ponía la voz encima, a la hora que ponía la voz como que no concordaba con lo que estaba haciendo en el video. Entonces pues como que no quedaba bien, no me gustaba en realidad cómo quedaban las cosas. Y ahora pues ya traté más de soltarme, de no tener miedo, no pasa nada, no sé, como que ya me estoy acostumbrando un poco más, ya hablo más. Antes no hablaba tanto, ahora no me para la boca. Bueno, eso sí, antes de tomar café no hablo, ahí sí no hablo, ahí nomás estoy toda seria. Pero ya después de tomarme el café y empezar el día, ya no hay quien me pare hasta en la noche. Hasta tengo problemas para dormir en la noche, no puedo dormirme. Ahorita lo que les iba a decir, miren, me fui por otro tema, que voy a estar, bueno, pues les conté que me bañé y todo eso, que me lavé el cabello. Voy a estar haciendo el prometido pollo. El pollo prometido lo voy a estar cocinando. Lo voy a hacer en la freidora. Yo lo único que hago nomás es echarle de este sazonador que tiene muchos condimentos. Le echo de esto, le echo pimienta, y pues el barbecue se lo echo hasta el final. Al final le echo el barbecue y pues le echo un poco de aceite. Le echo aceite y los condimentos que les digo, y ya lo dejo marinar unos 5 minutos y ya lo paso a la freidora, y ahí lo dejo por unos, pues lo dejo por unos 20-25 minutos. Por un buen rato lo dejo para que se cocine bien, no me vaya a salir crudo, porque antes cuando lo hacía en el sartén la verdad es que sí me quedaba crudo. Y es muy difícil hacerlo en el sartén, nunca me pude acostumbrar hasta que no conocí esta cosa de la freidora de aire. Ya fue que ya pude así como que cocinar el pollo bien, más fácil, más rápido. Entonces pues va conociéndonos las cosas buenas, ¿verdad? La viejita se la regalé a mi hermana, se la di. Le dije porque me daba lástima, todavía funcionaba bien, nomás porque se oía el abanico como que andaba en las últimas. Se oía como que ya daba más espacio de lo normal, pero sí funcionaba, sí calentaba y todo. Y eso lo dije en un video, y alguien que miró el video se dio cuenta, y ya luego dijo, ay, ya sé que te voy a regalar de Navidad. Entonces de Navidad fue que me regalaron la freidora grande. Y pues ahora estoy más a gusto con ella. Y pues les digo, la vieja se la regalé a mi hermana. Le dije, no la quieres, yo la cuidé todo, no la maltraté ni nada. Y le dije, no la quieres, y ya, sí, me dijo, está bien. Y ya le dije, mira, puedes cocinar así, porque ella donde vive, no tiene una cocina completa. Renta unos cuartos, son 2 cuartos, no estoy segura si tiene sala, nunca he ido a su casa, nunca la he visitado. He ido, pero ha sido por la parte de afuera nada más, nunca me he metido a su casa. Y ella me dice que cocina en una estufita como de esos que le meten los tanques de gas.
ella me dice que ya se ha cocinado y pues yo le di la freidora y ya como que empezó a cocinar en ella y me dijo el otro día, mira, dice, y le hice unos chicken nuggets a mi niña y mira cómo quedaron, que estoy muy contenta, me ahorraste mucho dinero. Dice, muchas gracias. Yo me lo agradeció varias veces. Le digo, no, está bien, qué bueno que te gustó, qué bueno que la estás utilizando. Y pues sí, así. Y si no dejo de hablar, no voy a terminar este pollo, así que espérenme. Ahorita les enseño cómo lo preparo. Y miren, pues sí, aquí está el pollo prometido. Y lo que le hago es que le echo el sazonador que les digo. Le pongo pimienta, me gusta ponerle mucha pimienta. Y le echo un poco de aceite y ya lo mezclo todo y lo dejo ahí reposar un ratito. Y ya con eso pues se hace muy bien en la freidora. Déjenme agarrar una cuchara para mezclarlo porque no quiero meterle la mano ahorita. Ya lo golí el pollo y todo y no huele mal, no está malo. Como les digo, lo puse en el refrigerador. En cuanto regresé del trabajo, que me di cuenta que no lo iba a poder hacer, lo metí al refrigerador en la parte de mero arriba, es donde se mantiene más frío. Y pues sí, ahora aquí a mediodía no lo alcancé a hacer hoy, pero ya ahorita para la cena está bien. Es pollito al cabo. Nada más voy a hacer el pollo, no voy a hacer el arroz. Porque arroz no. Ya me llevaría un buen rato y luego pues no quiero comer como carbohidratos en la noche. Y pues aquí lo voy a estar dejando un ratito. Ya estuvo el pollo y ya está bien doradito, ya nada más le voy a echar el barbecue encima. Les digo que ya está a temperatura ambiente, no está ni frío ni caliente, está bien. Nada más para echárselo encima, así que ya me voy a estar despidiendo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Hasta luego.